6 de junio de 1968. En algún lugar cerca de la frontera con Camboya, un soldado norvietnamita ve que un estadounidense levanta un fusil. Él alza su propia arma y aprieta el gatillo. Espera ver un fogonazo en la boca del cañón, y lo ve, pero llega desde el extremo equivocado. El fusil que tiene en las manos es un tipo 56 chino, un arma basada en el patrón AK, de construcción sólida y en buen estado de funcionamiento. Se desintegra entre sus manos. El cajón de mecanismos se abre. Lo que debería permanecer dentro del arma sale de ella. El soldado no sobrevive. Después, soldados de la primera división de infantería lo encuentran tendido junto a los restos de su propio fusil. Lo examinan como lo haría cualquier soldado. El ánima está despejada. No hay nada atascado en el cañón, así que no se trata de una obstrucción. Tampoco hay indicios de que nada de lo que llevaran ellos hubiera golpeado el arma. El fusil, sencillamente, detonó en sus manos. Así que llegan a la conclusión evidente. Es la misma a la que llegaban las tropas estadounidenses cada vez que ocurría algo así. Acero defectuoso. Fábricas comunistas. Un control de calidad deficiente. Metal barato que finalmente cedió. O quizá un cartucho defectuoso. Uno entre los de una caja. Cargado incorrectamente en alguna fábrica situada a 1609,3 kilómetros de distancia. Razonable. Sensato. Exactamente lo que pensaría un hombre razonable. Y exactamente lo que debía pensar. Porque aquel fusil no tenía nada de malo cuando el soldado lo recogió esa mañana. Tampoco había nada malo en los demás cartuchos de su bolsa. Solo había algo mal en uno, exactamente uno. Y ese cartucho había sido ensamblado a mano. Deliberadamente. Por un estadounidense. En una isla de la que la mayoría de esos hombres nunca había oído hablar. Meses antes. El programa se llamaba Proyecto Eldest Son y estaba a cargo del Grupo de Estudios y Observaciones. SOG era un nombre deliberadamente anodino para la Organización Estadounidense de Operaciones Especiales más secreta de la guerra. Una fuerza de tarea conjunta oculta dentro del Mando de Asistencia Militar en Vietnam, cuyas misiones transfronterizas se dirigían desde Washington. Casi todo lo que sabemos de ella, incluida aquella mañana de junio, procede del propio personal de SOG y salió a la luz décadas después. La mayoría de los relatos recurre a la palabra sabotaje, pero se queda muy corta. Cualquiera puede inutilizar munición. Esa es la parte fácil. Lo que Eldest Son necesitaba era munición que fallara de una manera muy concreta, en un momento muy preciso y sin dejar rastro alguno de manipulación. Así, quienes encontraran el cadáver culparían a una fábrica, no al enemigo. La muerte era casi incidental. El objetivo era el veredicto. Eso convierte al proyecto en una de las armas más extrañas que Estados Unidos creó en Vietnam. Su eficacia no se medía por lo que destruía, sino por las conclusiones que la gente sacaba después. Y esto plantea la pregunta evidente: si funcionó, y las pruebas indican que así fue, ¿por qué casi nadie ha oído hablar de él? La respuesta no está encerrada en una cámara acorazada. Todo lo contrario. Eldest Son llegó a la prensa estadounidense en 1969, recibió 2 nuevos nombres a toda prisa y fue cancelado en cuestión de meses. No desapareció porque lo hubieran enterrado. Desapareció. Desapareció porque el arma entera estaba hecha de un secreto. Y en cuanto el secreto dejó de serlo, ya no quedó nada que disparar. Para entender por qué el ejército recurrió a algo tan extraño, hay que saber qué seguían encontrando los equipos de reconocimiento en la selva y por qué no podían hacer nada al respecto. En 1967, el SOG enviaba pequeños equipos a través de la frontera, hasta Laos y Camboya, para operar sobre la red de carreteras y senderos por la que circulaban suministros hacia el sur. No eran batallones. Un equipo habitual estaba formado por 2 o 3 boinas verdes estadounidenses y entre 4 y 6 soldados indígenas. 9 hombres, internados en un territorio que pertenecía por completo a otros. Y allí seguían encontrando munición. No unas cuantas cajas, sino toneladas. Campamentos base y depósitos repletos de cartuchos de fusil, cintas para ametralladoras y proyectiles de mortero, todo a la espera de ser enviado hacia el sur. El problema era uno de los menos glamurosos de la guerra. No podían hacer nada con aquel material. 9 hombres no pueden cargar con toneladas de nada. Tampoco podían asegurar la zona y esperar refuerzos, porque la ayuda se encontraba al otro lado de una frontera donde, oficialmente, no había estadounidenses.
El coronel John Singlaub, que dirigió el SOG desde 1966 hasta 1968 y había aprendido aquel oficio al frente de operaciones encubiertas durante la Segunda Guerra Mundial, presumió su frustración de forma muy sencilla. No podía evacuar por aire todo lo que encontraban sus hombres. Podría parecer que bastaba con volarlo, pero no era un método fiable, y conviene entender por qué. La munición de armas ligeras no detona por simpatía como una bomba. Si se colocan cargas de demolición improvisadas sobre una pila de cartuchos de fusil, buena parte de la munición sobrevive y queda esparcida por el suelo de la selva, donde puede recogerse a mano. Para destruirla como es debido, hacían falta tiempo, equipo y seguridad. Y un pequeño grupo en lo más profundo del territorio enemigo rara vez disponía de las tres cosas. Un equipo podía dedicar horas a preparar la voladura de un depósito y no causarle al enemigo más que una tarde algo incómoda. Así que John Singlaub invirtió el planteamiento. Si no se podía retirar la munición ni destruirla, había que dejarla allí y convertir ese abandono en el ataque. Su primera idea fue colocar trampas explosivas en las cajas, de modo que al levantar una, se detonara una carga. Después surgió una idea mejor, la que transformó un problema logístico en un arma. No poner la trampa en la caja, ponerla en el cartucho. El concepto no era nuevo. Las reconstrucciones históricas posteriores lo vincularon con anteriores operaciones británicas de sabotaje de munición. Cartuchos de fusil manipulados y sembrados entre tribus rebeldes de la frontera del noroeste en los años 30, y una operación similar llevada a cabo en el sur de África 4 décadas antes. El Estado Mayor Conjunto aprobó el proyecto Eldest Son el 30 de agosto de 1967. Después, alguien tenía que fabricar aquellos cartuchos. La primera prueba se realizó en Camp Chinen, en Okinawa. Participaron técnicos de armamento de la CIA y se fijó un fusil a una bancada. Cargaron un único cartucho manipulado y dispararon el arma a distancia. John Singlaub vio cómo el cajón de mecanismo se hacía pedazos y el cerrojo salía despedido hacia atrás, justo al espacio que habría ocupado la cabeza del tirador. Con eso quedó demostrada la viabilidad del sistema. A continuación vino un mes de trabajo tan tedioso como cabe imaginar. Había que desmontar a mano cada cartucho, eran miles, y la munición china lo complicaba aún más, porque los proyectiles estaban sellados a la boca de las vainas con una laca resistente que dificultaba cada extracción. Algunos proyectiles quedaban con leves arañazos causados por las herramientas. Aquellas marcas tenían una importancia enorme. Por eso, al volver a montar los cartuchos, la parte marcada del proyectil se introducía dentro de la vaina, donde nadie podría verla. Después se inspeccionaba cada cartucho terminado para confirmar que no mostrara señal alguna de haber sido abierto. Quedaba el problema más difícil, el verdadero núcleo del programa. La carga original era un compuesto relacionado con el PETN, un explosivo de gran potencia elegido porque era lo bastante sensible a los impactos como para que el fulminante corriente de un cartucho de fusil lo detonara. Técnicamente, era perfecto. A simple vista, resultaba desastroso. Era un polvo blanco y fino que no se parecía en absoluto a la pólvora. Y eso podía ser fatal para la operación. Bastaba con que un armero enemigo, movido por la curiosidad, o un sargento de suministros, desmontara un cartucho sospechoso para que todo el programa se viniera abajo en una sola tarde. En cuanto el enemigo descubriera el sabotaje, el arma psicológica dejaría de funcionar. Por eso Ben Baker, el especialista técnico del SOG, buscó un sustituto. Encontró un explosivo tan parecido al propelente que solo un especialista en armamento habría podido distinguirlo. Ese fue el verdadero logro técnico del proyecto Eldest Son, no su capacidad letal, sino el camuflaje. Según las cifras que más tarde proporcionó el propio personal del SOG, no había comparación posible. Un fusil de tipo AK está diseñado para soportar presiones de recámara del orden de 310.264,2 kilopascales y puede resistirlas de forma continuada. Se afirma que el explosivo en polvo elegido por Baker generaba una presión varias veces superior. Ningún fusil puede sobrevivir a eso. El arma no falla. Deja de existir. El trabajo se extendió más allá de los cartuchos. En Okinawa, los técnicos de la CIA aprendieron a abrir a la fuerza las cajas de munición selladas, abrir las latas metálicas que contenían y volver a colocarlo todo de manera que ninguna inspección pudiera descubrirlo.
Para el mortero enemigo de 82 milímetros, desarrollaron una espoleta que hacía detonar el proyectil dentro del tubo, algo prácticamente tan malo como podía ocurrirle a una dotación de mortero. Cuando terminó la producción, el recuento era de 11.565 cartuchos de fusil, 556 cartuchos para la ametralladora pesada de 12,7 milímetros, el arma con más probabilidades de derribar un helicóptero estadounidense, y 1.968 proyectiles de mortero. Todo aquello no servía de nada mientras permaneciera en Okinawa. Alguien tenía que ponerlo en manos del enemigo. La norma de entrega era estricta. Aquí es donde el diseño revela, sin alardes, su genialidad. Nunca colocaban más de un cartucho manipulado por cargador, uno por cinta de munición y uno por lata sellada. Porque si un fusil explotaba y el enemigo desmontaba el resto de la cinta y encontraba un segundo cartucho manipulado, el juego había terminado. Un cartucho podía ser un accidente, dos eran una firma. Así, un equipo de 9 hombres que cruzaba la frontera hacia Laos llevaba un puñado de cartuchos y los administraba como si fueran moneda. Cuando encontraba un depósito de armas, los colocaba allí. Cuando emboscaba a una patrulla, antes de marcharse, alguien sustituía el cargador del fusil de uno de los muertos. Los proyectiles de mortero eran más difíciles. Se transportaban en pesadas cajas de madera selladas que alguien tenía que cargar a cuestas por la selva y dejar en un lugar donde fueran a encontrarlas. Los relatos sobre estas operaciones proceden de los hombres que colocaban la munición, con John Plaster como principal fuente. La operación más elaborada fue obra de los SEAL de SOY en el delta del Mekong. Cargaron un sampán capturado con cajas manipuladas, acribillaron la embarcación de forma convincente, derramaron sangre de pollo por la cubierta y la dejaron a la deriva aguas arriba de una aldea que sabían que simpatizaba con el Vietcong. Cuando llegó, parecía exactamente una embarcación de abastecimiento que había sufrido una emboscada y perdido a toda su tripulación. La carga fue recuperada y distribuida. En otros puntos de Laos, SOY construyó búnkeres falsos en terrenos recién removidos por ataques de bombarderos B-52 y los llenó de cajas manipuladas para que los depósitos parecieran haber sobrevivido a un bombardeo. Y empezaron a llegar informes, presentados por unidades estadounidenses que no tenían la menor idea de que existiera el programa, y precisamente por eso resultan valiosos. También significa que no todos pueden atribuirse con certeza a Eldest Son. La munición convencional fallaba, los fusiles convencionales fallaban, nadie llevaba la cuenta. Unos paracaidistas de la División Aerotransportada 101 encontraron a un soldado muerto que todavía sujetaba un fusil que se había desmontado. En Saigón enviaron al capitán Ed Lasesny, un oficial del SOY, la fotografía del cadáver de un enemigo cuyo propio cerrojo había retrocedido y le había atravesado la cuenca del ojo. Chad Spar, especialista de inteligencia de la Primera División de Infantería, se negó a creer aquellas historias hasta que alguien lo llevó ante una bolsa para cadáveres y la abrió. Como todos los demás, culpó a la mala calidad de la fabricación comunista. Los morteros eran aún peores. Soldados de la 25ª División de Infantería se toparon con una posición enemiga de morteros completamente destruida. 4 tubos se habían abierto como fruta, y sus servidores yacían muertos a su alrededor. Tras un ataque contra la pista de aterrizaje de Ban Me Thuot, el 3 de julio de 1968, aparecieron 9 soldados enemigos muertos en un mismo pozo de tirador. Su mortero había quedado tan completamente destruido que solo llegaron a recuperarse 2 fragmentos. Según cualquier criterio convencional, aquella arma había cumplido su función. Y aquí es donde la historia da un giro, porque el objetivo nunca había sido matar a aquellos hombres. El coronel Steve Cavanaugh, que asumió el mando del SOG en 1968, lo explicó con claridad. Lo importante no era matar al hombre que sostenía el arma, sino hacer creer a Vietnam del Norte que la munición enviada por China era defectuosa. Ese era el blanco. No un soldado, sino una relación. Los dirigentes de Hanoi mantenían desde hacía mucho tiempo una relación compleja con Pekín y ya tenían motivos de sobra para desconfiar. Eldest Son explotó esa vulnerabilidad. Cada fusil que estallaba se convertía en un dato más dentro del argumento que los estadounidenses estaban construyendo para ellos. Así que el SOG empezó a alimentar esa idea. A través de un agente doble, introdujo documentos falsificados del Vietcong en los canales enemigos. Uno de ellos descartaba los rumores sobre fusiles que explotaban como exageraciones disparatadas
que afectaban a una ínfima parte de la munición. Otro admitía que habían aparecido unos cuantos miles de casos. Reconocía que el control de calidad chino podía haber fallado y aseguraba a sus lectores que los problemas se estaban resolviendo y que la producción futura no tendría defectos. Ese último detalle era perverso. Cualquier soldado podía comprobar los números de lote de su propia munición y constatar que se había fabricado años antes. La producción nueva tardaría muchísimo en llegar hasta un hombre que combatiera en el sur. Al examinarla con atención, la tranquilidad que ofrecía la falsificación se convertía en una condena a dudar por tiempo indefinido. Después llegó el giro más extraño de toda la operación. Los estadounidenses se advirtieron a sí mismos. El Mando de Asistencia Militar en Vietnam publicó un informe técnico sobre armas dañadas y lo distribuyó abiertamente entre unidades estadounidenses y survietnamitas. En él se indicaba que los fusiles capturados fallaban debido a defectos metalúrgicos y a munición defectuosa. Dejaron un ejemplar en un bar de Saigón cuyos propietarios eran sospechosos de transmitir información. También enviaron advertencias a la radio y la televisión de las Fuerzas Armadas. Los periódicos militares informaron a los soldados estadounidenses de que las fábricas comunistas tenían un control de calidad deficiente y de que los fusiles AK capturados podían explotar. Cada palabra era cierta en el sentido de que había hombres que estaban muriendo y falsa en todos los sentidos que importaban. Era una campaña oficial estadounidense de seguridad, redactada para que el enemigo la oyera. Pero hubo que pagar un precio. Algunos soldados estadounidenses siguieron disparando armas capturadas y finalmente, el fusil que uno de ellos guardaba como recuerdo se desintegró entre sus manos y le causó heridas graves. A partir de entonces, el SOY dejó por completo de utilizar munición capturada en sus propios fusiles AK y ametralladoras. A mediados de 1969, la historia se filtró. Tanto The New York Times como la revista Time la publicaron. El SOY cambió el nombre en clave a Italian Green y después volvió a cambiarlo por Paul Bean. Pero un nombre nuevo no permite recuperar un secreto. Aquel otoño, la Junta de Jefes de Estado Mayor ordenó deshacerse de las existencias restantes y el programa llegó a su fin. Durante noviembre, los Equipment realizaron aterrizajes apresurados a lo largo de la frontera con Laos con el único propósito de librarse de lo que quedaba. Aquellas últimas inserciones carecieron por completo de la disciplina de las anteriores y casi con toda seguridad confirmaron al enemigo que la munición estaba siendo saboteada. Esa es la contradicción que ocupaba el centro de la operación. Todas las cualidades que hacían eficaz a Eldest Son dependían de que nadie supiera que existía. Era un arma construida enteramente con la duda, y la duda no puede almacenarse, no puede reabastecerse y no puede sobrevivir cuando se le pone nombre. Un fusil sigue funcionando después de que alguien escriba sobre él. Esta arma no. El balance final es menor de lo que sugiere la historia, y precisamente por eso resulta más interesante. Se fabricaron 14.089 unidades. Un informe desclasificado muestra que, para el 1 de julio de 1969, SOG había logrado introducir 4.626, y durante la eliminación apresurada de aquel otoño, salieron más, de modo que esa cifra es un recuento acumulado, no definitivo. En cualquier caso, el trabajo de taller era la mitad fácil. El trayecto era la guerra, y ese trayecto tuvo un coste del que rara vez se habla. El 30 de noviembre de 1968, un CH-34 de Vietnam del Sur, que transportaba un equipo estadounidense de 7 hombres y una carga de munición de mortero manipulada, fue alcanzado por fuego antiaéreo y cayó justo dentro de Laos. Murieron todos los que iban a bordo. El mayor Samuel Toomey y los 6 hombres que lo acompañaban, además de la tripulación vietnamita. No se podía llegar al lugar por tierra. La excavación se llevó a cabo unos 20 años después, y ni siquiera entonces todas las familias obtuvieron una respuesta. En cuanto a si funcionó, las interceptaciones de radio informaron a SOG de que los niveles más altos del mando enemigo debatían sobre armas que explotaban, el control de calidad chino y la posibilidad de un sabotaje. Eso demuestra que el programa llamó su atención. No demuestra cuánto daño causó, y no existe un balance honrado de sus efectos. Lo que sí está claro es que las unidades enemigas empezaron a desconfiar de cualquier alijo en cuyas proximidades pudieran haber estado equipos estadounidenses de reconocimiento. Y esa era precisamente la idea.
No destruir los arsenales, sino conseguir que no se pudiera confiar del todo en cada caja de su interior. En este único objeto se puede leer toda la guerra, un sistema logístico enemigo que no podía ser reducido a escombros mediante bombardeos. Un mando estadounidense incapaz de alcanzarlo con fuerza convencional, y la decisión de atacar lo único que las bombas no pueden tocar, la confianza del hombre que empuña el fusil. Volvamos a aquel claro cerca de la frontera con Camboya. Aquellos soldados de la primera división de infantería se encontraron ante un muerto y un arma destrozada, y concluyeron que se trataba de acero defectuoso. Se equivocaron, y de eso se trataba. Ese veredicto era el verdadero resultado del proyectil, lo que había sido diseñado para fabricar. Funcionó tan bien que ocultó el programa al propio ejército que lo había creado. El proyecto Eldest Son no cayó en el olvido pese a su éxito. Cayó en el olvido porque su éxito implicaba que nadie debía saber que existía. Si quieres conocer más programas estadounidenses olvidados, proyectos secretos, material encubierto y operaciones clausuradas antes de que la mayoría de los hombres destacados allí llegara siquiera a saber que existían, suscríbete y seguiremos desenterrándolos. Y zanja la discusión en los comentarios. ¿Fue Eldest Son una de las operaciones encubiertas más eficaces de toda la guerra? ¿O una idea ingeniosa cuyos resultados reales nunca pudieron demostrarse en uno u otro sentido? Los leemos todos.